hay preguntas en redes sociales, voy a leer algunas, muy pocas que me han compartido, por obviedad de tiempo. Hay comentarios evidentemente no conformes con el tema del impuesto, pues a nadie le agradan los impuestos. Preguntas jocosas, que si nos pusimos de acuerdo con la ropa, que si venimos de alguna sesión del PAN, dicen que de cuando acá heredar 10 millones ya te hace millonario. 10 millones para algunos casos no es una cantidad tan importante. Luego dice, hablando de incentivos y de externalidades, que si no le estamos mandando al ciudadano un mensaje de que no ahorre en beneficio para sus familias, que al revés estamos desincentivando y que estamos generando externalidades negativas. Hay uno largo, dice, si ya pagué impuestos en el salario, si ya pagué impuestos en la compra de bienes, si ya pagué impuestos en el uso de los servicios, si todo lo que me obtuve durante toda mi vida y que forma mi patrimonio ya fueron cubiertos los impuestos, ¿por qué se tiene que volver a pagar un impuesto para regalar algo que ya es legítimamente mío? Es como comprar un perfume con impuesto incluido y a quien lo regale tiene que pagar un impuesto para poder recibir el regalo. Es un doble cobro de impuestos sobre el mismo bien, es un doble robo. Hay varias preguntas, pero estas son las más relevantes en redes sociales. Quien las quiera tomar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la idea básica de mi tocayo. Justo cada que alguien propone una reforma de un tema fiscal, de entrada tengo miedo, porque lo que creo es que va a salir peor de como estamos. Porque lo que dice mi tocayo, o sea, la simplificación, ¿no? Las buenas ideas y las buenas intenciones le hacen mucho daño a los países, a las sociedades, cuando no están mediadas por un conocimiento técnico y por una... el libro que es genial para entender cómo funcionan los incentivos de economía y que me gusta ser economista para leerlo es Freakonomics. Muchas cosas que aparentemente tendrán una buena intención terminan causando los resultados contrarios. Por ejemplo, dicen, yo quiero defender a las madres solteras. Voy a proponer un incentivo fiscal para todas las empresas que contratan a las madres solteras. Pero eso no toma en cuenta las asimetrías de la información, las potencialidades que tiene cada empresa y los pequeños comercios que están, digamos, tratando de sobrevivir en el día a día, ni se van a dar cuenta de esa nueva regulación porque no están actualizados de la miscelánea fiscal, ni tienen un despacho contable que los tenga y no van a aprovechar esa oportunidad fiscal y no vas a ayudar en realidad a las madres solteras, pero una empresa grande va a decir, hagan la pregunta a ver cuántas de aquí es un despacho contable, con esta norma tiramos a esta otra y sigues, entre más complejices el sistema fiscal, más beneficias a los ricos y más, o a los que son ricos por vía injusta. Yo creo que eso no hay que perseguir la riqueza por sí misma, no hay que perseguir la acumulación por sí misma, sino con una mediación moral. Por eso yo digo, lo que debate el impuesto a las herencias es si alguien, un recién nacido, tiene derecho a heredar las ventajas y desventajas propias del esfuerzo personal y el mérito de sus padres, o de que en este caso le haya dejado la herencia, que se me hace aún peor si ni siquiera hay esa relación de dependencia económica por los argumentos que ya cité de Adam Smith y de Stuart Smith. Estoy de acuerdo en esta parte que dice mi tocayo de los ricos y los gandalla, que muchas veces son algunos. Este es un país, como dice el no liberal, no neoliberal, y en el que se incentiva mucho el rentismo. Mientras sea mejor negocio para alguien tener una propiedad acumulada y rentarla, porque además uno de los grandes métodos de evasión y de la informalidad es este mercado inmobiliario de rentas que no pagan los impuestos que debería, o por lo menos a los que legalmente está obligado, y no propiciemos la inversión, el emprendimiento, que ese dinero se mueva, se invierta, se reinvierta en una empresa. Lo que hace 30 o 40 años un expresidente decía, tenemos empresarios ricos con empresas pobres. Tenemos que hacer el ajuste fiscal para que sea al revés. Es mucho mejor que haya empresas ricas, aunque los empresarios no sean tan ricos, para que el dinero esté en movimiento, haya constante productividad, que los empleados también estén teniendo acceso a todo ese tipo de cosas, y justo incentivar el ahorro, pero también la inversión, y en eso también hay que traerle una regulación a los bancos.
las tasas de interés que hay en México pues desincentivan el ahorro, desincentivan obviamente la inversión, el riesgo, porque es muy caro contratar un crédito para cualquier, desincentivan la acumulación de patrimonio para las clases medias, los créditos que tenemos, y eso tiene que ver con toda esta misma lógica de capitalismo de compadres que tenemos, pero este apunte que él hace de pensar en los incentivos que se crean cuando se crea un impuesto, pensar en las externalidades, por supuesto que es una situación. Y esta cuestión de, yo lo compararía a otro, cuando me dicen, pues sí, ¿por qué aparte de eso? No, esa parte, no vas a pagar un impuesto tú si le heredas a alguien, lo va a pagar al que se lo heredes. Y yo creo que estaría contento de pagarlo si lo mantenemos en proporciones así, en el que sea un beneficio el que va a recibir a fin de cuentas aún pagando ese impuesto. No, cuando tú vas al Oxxo no dices, pues ya pagué mi impuesto sobre la renta, no, a menos que seas Fernando Noroña, no vas, no dices, yo no te tengo por qué pagar este peso de impuesto de Chile, pues no, digo, también esa actitud tan alucinada contra los impuestos, pues yo no la comprendo, o sea, no es culpa específica ahí del dueño del Oxxo que el bien que tú estás consumiendo. Y yo por eso creo que comparado los impuestos a la productividad, al ingreso, los impuestos a la propiedad, al patrimonio y a la riqueza son una mejor vía y una vía más justa para la recaudación en general. Justo por eso, por lo que dice mi tocayo, yo creo que el ingreso debería de tener una mejor tasa, que el consumo en general también debe tener una tasa flat y con mecanismos compensatorios garantizados, pero no creo que México le deba de apostar justo a ese tipo de impuestos. Donald Trump bajó el impuesto sobre la renta y no derogó el impuesto a las herencias, que para mí tampoco es referente de muchas cosas. Y que hay que decir, también varios de los resultados económicos que presume Trump pues, son herencia de una inercia que se venía arrastrando, no justamente gracias a él, y gracias a que también hay otros personajes en el Partido Republicano, ¿no? Está Paul Ryan, está otra gente que no necesariamente es este señor, digamos, el que fue el autor de esa reforma. Jorge Triana. Me voy a referir a el comentario que hicieron una vez más sobre la supuesta doble tributación, porque me faltó complementar algo hace un momento que me referí. Reitero de nueva cuenta que legalmente y conceptualmente no existe la doble tributación en este caso. Eso ya quedó clarísimo que es una falacia. Decía hace rato Jorge que es un impuesto por cada acto jurídico, por cada transacción mercantil. Si yo le vendo a alguien, mi casa es un acto jurídico, entonces viene el impuesto sobre compra-venta de bienes inmuebles. Si yo después lo rento, viene otro impuesto, etcétera, ¿no? El problema es que al momento en el que viene la herencia, vendría doble impuesto en ese caso. Es un solo acto jurídico con dos impuestos, porque nos cobrarían el impuesto a la transacción o la transferencia de bienes inmuebles y además el impuesto a las herencias. ¿Qué es lo que provoca esto? Y les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en España. Están teniendo en Andalucía en concreto, un gravísimo problema con el mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que hacen los especuladores inmobiliarios? Inflan los precios, ¿no? Esto está provocando problemas ya de otro tipo, previendo que al momento en que vayan a heredar puedan venderle la compensación a la persona que va a recibir esta herencia. Y eso es un desincentivo total también, ya no ni siquiera a pagar el impuesto, es un desincentivo a recibir la herencia. En un año, ¿no? Apenas en 2017, 19 familias prefirieron, después de hacer cuentas al final, yo prefiero no recibir mi herencia, ahí muere, renuncio a ella, que se quede ahí, se guarda en bancos, después me parece que 10 años se va a la beneficencia pública, una serie de cosas. Yo prefiero que eso suceda a tener que meterme en el galimatías que implica el pagar impuestos, el hacer una valoración de mi bien inmueble para saber cuál es el precio de mercado y pelearme con los especuladores. Es decir, no se está tomando en cuenta la realidad de cada país. Me pregunto una vez más, si eso pasa en Andalucía, ¿qué pasará aquí en México con nuestro mercado inmobiliario, ¿no? Un último